Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del programa de innovación jurídica del Lefebvre del Derecho, Conversaciones en la Azotea. En esta ocasión vamos a tener el privilegio de poder discutir, hablar de un elemento como es la inteligencia artificial. Contamos para ello con Pablo Fernández Burgueño, socio de Avanlex e investigador jurídico. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Y contamos igualmente con la presencia de Elisa Martín. Elisa es la directora de Innovación y Tecnología de IBM España. Cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de inteligencia artificial, nos referimos a muchos fenómenos y a cuestiones que quizás no estén del todo claras. Vamos a tener la ocasión de poder hablar de ello, pero sí me gustaría referir un punto inicial en el arranque de la inteligencia artificial, y podemos marcarlo en el año 96, cuando un superordenador es capaz de vencer a Garry Kasparov en una partida de ajedrez. Estamos hablando de innovación, estamos hablando en el sector jurídico, pero lo primero que me gustaría conocer, Pablo, es ¿qué es inteligencia artificial? Bueno, pues antes de responderte a la pregunta, te quiero agradecer que me tengas aquí para esta conversación, y a ti también, Elisa, gracias. Y respondo a la pregunta. Inteligencia artificial se basa en la creación de un sistema que trata de emular la racionalidad del ser humano, en el sentido de que es capaz de dar respuestas lógicas a preguntas que se le realicen o a queries que reciba, basándose en una serie de datos a los que tiene acceso y basándose también en reglas, en instrucciones para poder llegar a esas soluciones. Por ejemplo, si quisiésemos preguntarle al programa con inteligencia artificial qué tiempo cree que va a hacer dentro de un año, entonces el sistema lo que haría es ver qué es lo que ha sucedido, ve también qué es lo que se indica dentro de la base de datos e intenta dar una respuesta lo más lógica posible a esa pregunta que se le ha realizado. Eso es lo que podría decirse que puede llegar a ser inteligencia artificial. Inteligencia artificial, ¿qué es Watson? Watson, la diferencia que nosotros hacemos es que Watson no es un sistema de inteligencia artificial. Watson es un sistema cognitivo. Y hablamos de cognición y no de inteligencia artificial porque lo que Watson representa es un sistema capaz de emular la forma en que las personas pensamos. No tanto desde la forma en que llegas a un razonamiento a través de unas reglas, sino la forma en que nosotros como personas pensamos. Y como pensamos es, primero, lo que hacemos es observar. Ante la toma de una decisión, lo primero que nosotros hacemos es observar. Y observamos un montón de datos. Y si os ponéis, por ejemplo, cuando vamos a cruzar una calle, ¿vale? Lo que uno hace es observar cuántas vías tiene la calle, observamos cuántas personas están cruzando, observamos si estamos en un semáforo o no estamos en un semáforo, observamos si es de día o de noche, observamos el tráfico que tenemos, etcétera, ¿no? Un sistema es capaz de observar muchísimos más datos de los que es capaz de observar una persona. ¿Qué pinta Bob Dylan en todo esto? Déjame terminar y luego hilo con Bob Dylan, ¿vale? O vamos a hacerlo al contrario. Vamos a empezar por Bob Dylan y luego puedo terminar con el razonamiento. Hay un vídeo que podéis hacer todos a ello a través de YouTube que habla de las conversaciones de Bob Dylan con Watson, ¿vale? Y lo que se ve en ese vídeo es una conversación entre Bob Dylan y Watson, pero es una conversación como la conversación que estamos teniendo nosotros. Es una conversación donde está guiada por el mismo contenido del mensaje y no por la aplicación del sistema. Si vosotros pensáis ahora mismo lo que cada vez que os enfrentáis a un sistema de información, incluso las aplicaciones que tenemos en los móviles, quien dirige la conversación es la aplicación, porque ella es la que te presenta la manera en que tienes que poner los datos, la manera en que tienes que hacer la navegación, ¿vale? Entonces, en ese vídeo lo primero que se ve es una conversación, como os digo, como la que tenemos nosotros. Entonces, el sistema, Watson le dice a Bob Dylan que está estudiando el lenguaje y que ha leído 800 millones de documentos que hablan de las canciones de Bob Dylan. Y aquí está la observación. Un sistema es capaz de observar 800 millones de documentos, cosa que ninguna persona seríamos capaces de observar. Y luego le dice que ha llegado a una conclusión, que las canciones de Bob Dylan hablan del tiempo que pasa y el amor que se desvanece. Esto no es una regla. El poder llegar a un elemento tan complejo de cuál es el tema de las canciones de Bob Dylan, lo que ha llevado es que lo que estás ejecutando es una serie de búsquedas frente a una serie de evidencias que te están diciendo cuáles son los temas prioritarios que hablan las canciones de Bob Dylan. Y esta observación y entrega de conclusiones, ¿cómo la aterrizamos en el sector jurídico?
En el sector jurídico se puede aterrizar de muchas formas. Por ejemplo, en caso de que nos encontremos con un supuesto jurídico que requiere respuesta, lo que tendríamos que hacer es dotar a la herramienta, que ya tiene acceso a una gran base de datos de jurisprudencia, de legislación, pues tiene también acceso a lo que indican todos los buscadores cuando se hace algún tipo de búsqueda en ellos. Se le incluyen datos sobre el caso concreto, se le dice el plazo, las personas implicadas, todo ello. De tal manera que esta herramienta de inteligencia artificial lo que va a intentar es unir, aglutinar toda esa información y tratar de dar una respuesta jurídica. Nos va a indicar cuáles son las mejores vías para defender a esa persona o las mejores vías para atacar el argumento de la parte contraria e incluso nos va a indicar por qué. O sea, va un poco más allá de lo que es una mera búsqueda en un buscador semántico. Lo que va a hacer es intentar suplir o quitar de en medio a la inteligencia humana para que sea inteligencia artificial, aportando datos que después el ser humano, que es el que lo decide, el abogado, va a poder seguir o no. El hecho de contar con una inteligencia artificial no implica tener que hacer caso a lo que la máquina diga, sino el tener una serie de razonamientos y de supuestos, de opciones, de alternativas para poder elegir la que la persona responsable cree que es la más adecuada. De todas maneras, aquí nosotros no hablamos tanto de suplir, ¿vale? Hablamos de complementar, porque realmente el gran problema con lo que nos encontramos los humanos es poder navegar en toda esa información que está digitalizada. Entonces la máquina lo que te puede dar es esa evidencia de toda esa información, ¿vale? Con lo que está haciendo es complementarte, ¿vale? Y a la vez, como interpreta mucho más rápidamente que tú los datos, es capaz de darte la información ya elaborada para que tú puedas llegar cuanto antes a qué tipo de opciones tienes frente a una decisión. Y aquí también hacemos una diferencia con lo que es como si dijéramos las discusiones generales que hay sobre la inteligencia artificial. Nosotros no hablamos de decisiones correctas, hablamos de opciones con unas valoraciones de confianza. Al final la decisión forma parte de nosotros, de las personas, y lo que sí que tenemos es un buen asesor que nos puede decir cuáles son las mejores opciones y por qué se cualifican esas opciones con esos valores. O sea que lo presentáis más como un facilitador que como alguien que vaya a sustituir al abogado como tal. Mi pregunta viene un poco en la línea de hacia dónde vamos con la inteligencia artificial, en el sentido de cuáles son, habéis mencionado una serie de ventajas, ¿son todo ventajas o representa también ciertos inconvenientes? Representa inconvenientes, vamos, seguro que a lo mejor tú lo ves igual, a lo mejor no, pero creo que sí, porque por ejemplo, si ponemos a disposición del público una herramienta de inteligencia artificial, el público en general a veces toma las respuestas de esta herramienta como respuestas certeras y verdaderas y las va a seguir sin contar con un apoyo de un experto, sin contar con alguien que le pueda decir si esa solución a la que ha llegado la máquina es la correcta o no. Perdona que te rete, pero es lo mismo que cuando tú buscas en un buscador de internet y la respuesta que aparece no es la adecuada, ¿o no? Es similar, es lo que sucede con la gente que busca en internet, en distintos buscadores, qué es lo que pasa cuando le duele la rodilla o le duele el brazo. A veces encuentras una información que es errónea, pero que mucha gente la repite, como por ejemplo, eso es que probablemente tengas cáncer. Entonces la gente dice, oh Dios mío, que me duele la rodilla y tengo cáncer. Esto puede llegar a pasar con inteligencia artificial, que trata de dar una respuesta lógica basándose en bases de datos, basándose en razonamientos, basándose en métricas y en parámetros, y resulta que el ser humano, que es el que lo consulta, va a tomar esa decisión como correcta. Así que ese es el mayor peligro con el que contamos, unido con otro más, que es el siguiente. Imagina que una gran empresa ha puesto un sistema de inteligencia artificial a disposición del público, pero esta gran empresa quita de la base de datos determinada información que es vital, que puede ser con una tendencia política determinada o con una tendencia económica concreta, de tal manera que el sistema de inteligencia artificial va a razonar sobre una base de información no completa. Así que las soluciones a las que va a llegar y que va a ofrecer a la empresa o al usuario es una información tergiversada o falsa. Claro, entonces esto es posible, de hecho no es complicado, sería quitar de la base de datos aquella información que quieres que no llegue a la persona para poder influir desde el punto de vista político, económico, social. Ese es un grave problema que tenemos. ¿Cómo lo ves, Elisa? ¿Ves más inconvenientes o ventajas?
A ver, a mí me gustaría entrar un poco en la discusión de lo que estabas comentando, un poco también por decir cómo nosotros estamos posicionando esto, ¿vale? Nosotros lo posicionamos como un apoyo a la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Lo posicionamos siempre en el ámbito muy profesional, es decir, estamos trabajando para sacar sistemas Watson que den el apoyo a la medicina, que den al médico, que den el apoyo a los abogados, que den el apoyo a los profesores, o sea, que dé un apoyo en lo que es diferentes niveles profesionales, ¿vale? Y por lo tanto, el corpus de información, el cuerpo de la información que tiene el sistema, es el cuerpo que está definido para el tipo de ejecución que va a realizar, ¿vale? Es decir, no hay un sistema que tenga toda la información del mundo y solo tiene la información para el objetivo para el cual está construido el sistema, ¿vale? Por otro lado, hay una pieza muy fundamental en todos estos sistemas, sobre todo en los sistemas cognitivos, donde una de sus piezas importantes es el aprendizaje, ¿vale? Y el aprendizaje es una parte del corpus. Entonces, frente a lo que estamos comentando, es verdad, primero, el sistema, algo que no esté dentro de su corpus, no lo va a saber, porque básicamente en un sistema Watson las reglas están creadas desde la información que tiene, ¿vale? Con lo cual, lo que no está en la información no existe. Pero por otro lado, dentro de ese corpus, dentro de esa información, está su entrenamiento, ¿vale? Y el entrenamiento está basado en el conocimiento de los expertos de la profesión correspondiente, ¿vale? Luego, el objetivo final es conseguir que estos expertos tengan el mejor conocimiento en el mejor de los momentos. Todo puede ser susceptible de ser usado para mejorar o para no mejorar, ¿vale? Pero la forma en que nosotros abordamos el problema y la forma en que nosotros pretendemos que IBM está apoyando a diferentes instituciones para sacar este tipo de soluciones adelante, lo está haciendo bajo esta filosofía, ¿vale? Yo creo que el desafío que tenemos, y no me gusta hablar de problemas, sino de desafíos, el desafío que tenemos está en dos vertientes. Una de ellas es, si yo tengo sistemas que tienen suficiente conocimiento para ser expertos y trasladar esos expertos a miles de personas y acelerar el aprendizaje de muchas personas, de profesionales, ¿vale? ¿Cómo vamos a aprender? En Estados Unidos hay un sistema de diagnóstico médico, hay un Watson sentado en una clase de diagnóstico médico con los estudiantes, es un estudiante más de la clase. Este estudiante está ayudando a hacer diagnóstico médico, a aprender diagnóstico médico a los estudiantes a la vez que él aprende de los estudiantes, ¿vale? Y esto, por ejemplo, de cara a la abogacía, esto es una pregunta. Si yo tengo una herramienta que me está permitiendo, ¿vale?, que me está apoyando como una segunda opinión en la elaboración de mis casos y las personas aprendemos de los errores y esta herramienta me ayuda a evitar errores, ¿vale?, ¿cómo van a realizar el aprendizaje las personas, los profesionales? Y esto para mí es un desafío. Y de hecho, entrando de lleno en ese mundo jurídico y con ese aprendizaje que tú estás comentando, a mí se me plantea una duda jurídica, que además lo hemos visto arrastrado en distintas conversaciones que han existido en la materia, y es cuál es la responsabilidad o qué implicaciones legales caen en el momento en que se utiliza inteligencia artificial, por ejemplo, para la prestación de un servicio jurídico, para la emisión de una legal opinion o similar. Sí, que en realidad, como muy bien estábamos diciendo, la inteligencia artificial no te da las respuestas correctas ya de por sí, sino que te ofrece opciones. Entonces, el que decide qué opción debe tomar es el responsable por la opción que ha tomado. Por ejemplo, si un abogado licenciado, colegiado y con capacidad y con la obligación de tomar determinadas decisiones, toma una decisión basándose en información incorrecta, pues hombre, es que el abogado no ha hecho bien su trabajo, porque en realidad la inteligencia artificial por ahora simplemente está dando opciones que el abogado tiene que cotejar y tiene que validar. Así que tendríamos tres vías para determinar responsabilidades. La primera sería las obligaciones que indican leyes imperativas, que son las que son, indican quién es el responsable. La segunda sería por medio de un contrato, en caso de que yo como abogado contrate un servicio de inteligencia artificial para basar mis decisiones
tendríamos que ver qué es lo que indica el contrato y la última vía sería en función de la capacidad de elección de la persona a la hora de recibir este tipo de información del sistema. O sea que si nos vamos a ese panel de opciones de que nos provee la herramienta, si la herramienta provee soluciones, por decirlo, u opciones correctas, volvemos al régimen general de responsabilidad del Código Civil, tan sencillo como eso. Y de hecho, fíjate que también hay capacidades que ya se van desarrollando más allá, que por ejemplo es una capacidad de debate, ¿vale? Es frente a una posición, y yo creo que esto es muy interesante dentro de la abogacía, frente a un hecho, qué posibles pros y contras puede haber con respecto a ese hecho, ¿vale? ¿Qué opciones de pros y contras puede haber? Esto es una capacidad que todavía nosotros no la tenemos puesta en mercado, ¿vale? Pero que está en área de investigación. Y está ahí. Perdona. Iba a comentar que, de hecho, en el ámbito de las opciones, ahora conozco que hay una administración de justicia, dentro aquí un área de la administración de justicia dentro de España, que está valorando la posibilidad de que un juez pueda tomar datos de un sistema de inteligencia artificial cuando se le presenta un caso con dos opciones. Entonces, el sistema de inteligencia artificial lo que va a hacer es dotar a este juez de una serie de herramientas diciéndole lo más probable es que la solución correcta sea esta, y le dice por qué. Y ahí el juez tiene que, por supuesto, tomar decisión, tomar partido. No lo que le diga el sistema de inteligencia artificial es lo correcto, tiene que hacer algo más. Así que además, de hecho, en este tipo de aproximaciones no solamente el sistema te está dando las opciones más adecuadas, sino aquellas opciones que no son adecuadas, ¿vale? Que eso también tiene su valor, es decir, el que seas capaz tú de ver cuáles son opciones que debido a su estructuración o debido a su información no son adecuadas para el caso, ya te está dirigiendo de alguna manera, ¿vale? O ya te está ayudando a hacer un buen análisis del caso que estás tratando. ¿Y ya existen despachos a nivel internacional que utilicen inteligencia artificial? A ver, de nuevo, me voy a separar un poquito de la respuesta sobre inteligencia artificial, ¿vale? En Estados Unidos hay un partner nuestro que ha creado una solución que se llama ROS, ¿vale? Que es una solución para dar el apoyo a los abogados en el análisis de los diferentes casos, ¿vale? Teniendo en cuenta el sistema jurídico americano, ¿de acuerdo? Y lo que están usando no es un sistema de inteligencia artificial, sino un sistema cognitivo, ¿vale? Y esta es la referencia como más visible que tenemos. Se están trabajando con otros casos, pero debido a la gran diferenciación que esto significa dentro de los colegios de abogados, dentro de los despachos de abogados, pues hay mucha confidencialidad. Y entonces, bueno, pues no se pueden, pero sí que hay ya despachos que están trabajando con estas técnicas, sean inteligencia artificial o sean sistemas cognitivos. La parte más fácil de aplicar técnicas de inteligencia artificial en la abogacía puede estar en lo de hacer que seamos capaces de leer más rápido, ¿vale? Y eso es aplicar el procesamiento del lenguaje natural para hacer una identificación de aquella documentación que es la más relevante para el caso que yo estoy tratando. Pero eso es una técnica de inteligencia artificial, ¿vale? Es una de las técnicas primarias y, bueno, lo que hace es saber leer muy rápido, ¿vale? Y es una técnica que, por ejemplo, nosotros usamos dentro de nuestro sistema cognitivo Watson, ¿vale? Pero es una de las posibles técnicas. Elisa hacía referencia a confidencialidad, lo que nos puedas contar, ¿qué estáis haciendo vosotros en Avalex vinculado a inteligencia artificial? Hacemos cosas, como muy bien has dicho, Elisa, hay cosas que no podemos contar en relación con la persona jurídica que lo está utilizando, pero sí que puedo contar que hay ya un despacho de abogados aquí en España que cuenta con herramientas cognitivas o de inteligencia artificial. No te sabría decir exactamente, pero que sí que está ya utilizando un sistema que permite prescindir de los pasantes, becarios de primer y segundo nivel, también de los niveles 1 y 2 de un despacho de abogados para hacer tareas que son bastante básicas, como por ejemplo búsqueda de jurisprudencia, búsqueda de legislación a nivel español internacional, y también para que los secretarios o las secretarias que haya dentro del despacho no tengan ni siquiera que existir,
porque no necesitaremos a alguien para apuntar datos en la agenda, para concertar citas o concertar reuniones, precisamente porque el cliente, a la hora de tratar de ponerse en contacto con el despacho, lo hará en realidad con un sistema de inteligencia artificial que cotejará la agenda que tiene el propio cliente con la del despacho para insertar datos, con lo cual no es realmente un sistema que supla a un individuo, no suple ningún tipo de inteligencia racional humana, sino que lo que hace es prestar un apoyo para que esas personas, los que trabajan dentro del despacho de abogados, se puedan dedicar a lo que ellos mejor saben hacer, que es resolver casos, van más allá. Sin embargo, tú has hecho referencia a eliminar ciertos niveles dentro de los despachos de abogados, y de hecho se me viene a la cabeza un tuit que me llamó bastante la atención en un determinado momento, donde decía, oye, no me importa que un robot haga mi trabajo, lo que me preocupa es que cobre mi nómina. Entonces, en este vínculo, es decir, ¿qué nuevos roles va a tener que cumplir el abogado en un mundo donde exista la inteligencia artificial? Fíjate, yo voy a contar simplemente un ejemplo para ponerlo en relación y si quieres aportas, que seguro que tienes muchos más datos. Mi abuelo era el que encendía las velas dentro de la iglesia hasta que de repente llegó la electricidad al pueblo y desde ese momento él, con su función de candelero, se quedó sin trabajo. Dijo, ¿y ahora qué hago yo? Tanto él como la persona que también encendía las candelas de la calle, era una persona que se había quedado sin trabajo. ¿Esto es negativo? Bueno, para mi abuelo en ese momento lo fue, por supuesto, porque tuvo que reciclarse, tuvo que hacer otras cosas, así que tuvo que aprender a lidiar con una situación. La inteligencia artificial, por tanto, no es un problema que requiera solución, sino que lo que está aportando es una situación con la que hay que lidiar, hay que acostumbrarse a ella y hay que ponerse por encima de ella para utilizarla. Así que, ¿va a quitar puestos de trabajo? Por supuesto, y estaremos agradecidos de ello, pero lo que va a hacer, además de quitar los puestos de trabajo, es crear otros que sean mucho más innovadores, más nuevos y con más capacidad de futuro. Una oportunidad. Es una oportunidad y además es una oportunidad. Yo me gustaría, me encanta el ejemplo de tu abuelo, la verdad es que me encanta. Y porque además también refleja, fijaros que cuando empezamos con la automatización de los sistemas en las empresas, también es cierto que desaparecieron. Pensar en un banco, ¿no? Cuando empiezas a automatizar un banco tenía un montón de gente con manguitos que estaba haciendo y que hacían los apuntes en tu cuenta y hacían los apuntes a mano, ¿vale? Ahora no nos lo podemos ni imaginar. En aquel momento hubo un flujo de trabajos, y me gusta más hablar de trabajos que de personas, ¿vale? En el cual desapareció el trabajo de tener que apuntar y apareció otro trabajo, que era el tener que grabar la información, ¿vale? Y entonces trasladamos hacia un nivel de conocimiento que era mayor, ¿vale? Y esto es lo que siempre pasa en la transformación. Pasó en la transformación industrial, pasó en la transformación, en la mecanización, en las primeras digitalizaciones, ¿vale? Y va a pasar con esta nueva transformación que va hacia el mundo o lo que nosotros llamamos la era cognitiva, ¿vale? Me quedaría horas hablando con vosotros, pero se nos acaba el tiempo. Eso sí, me gustaría acabar con una última pregunta y posiblemente la más difícil. ¿Habéis lanzado algún ejemplo, yo creo que esporádico, cuando la inteligencia artificial va a ser algo absolutamente cotidiano en la prestación de servicios jurídicos? A partir de ya, porque ya estamos empezando a ver que hay despachos que se montan en la ola, pero que sea o que esté ya en prácticamente todos los despachos, como lo que ha sucedido con la entrada del ordenador. Suelo comentar con compañeros que todavía hay despachos que tienen un solo ordenador dentro de su oficina o dentro de su lugar de trabajo. Bueno, pues cuando ya la inteligencia artificial sea una cosa totalmente cotidiana, con la que ni siquiera haya que plantearse, oye, ¿lo utilizamos o no? Yo lo veo probablemente en unos entre 7 y 8 años, tampoco mucho más, al menos para tener algo que sea sencillo dentro de tu día a día. Por ejemplo, con lo que está ocurriendo con los calendarios o con los correos electrónicos. Antes era extraordinariamente difícil hacer un apunte para reservar la sala de juntas porque tenías que acudir a donde estaba la libreta. Ahora es que nadie ni siquiera se plantea tener que acudir a la libreta, así que va a ser algo natural, ni siquiera nos vamos a tener que plantear, hay que utilizarlo, lo vamos a usar. ¿Tenemos que esperar 7, 8 años? Yo creo que hay, yo personalmente, la verdad es que me siento un poco, ¿sabes? Si esto te tuviese que contestar dentro de mi ámbito profesional, te diría que no, ¿vale? Que es decir, que el que no se haya adaptado, o sea, no es que no nos vamos a tener que adaptar, porque los sistemas van a estar ahí. Igual que no nos hemos adaptado al móvil,
¿vale? Y ya lo utilizamos como si lo hubiésemos tenido toda la vida, pues vamos a utilizarlo y no vamos a ser conscientes, ¿vale? Porque son las compañías y son las entidades las que van a utilizar esta capacidad para ponértela a tu servicio, y entonces no vamos a ser conscientes. Y además esto va a pasar cuanto más cambio generacional tengamos, porque hay una gran brecha entre las generaciones que están llegando, en donde la utilización de la tecnología es un elemento base, ¿vale?, de su cotidianidad, ¿vale?, frente a las generaciones que empiezan esos periodos anteriores a las jubilaciones, ¿vale? Y yo creo que esto en toda profesión, y ahí es en donde vosotros tenéis que poner el matiz de los años, ¿vale?, en toda profesión va a pasar en cuanto exista el cambio generacional. Porque es así, porque es que esa demanda la está haciendo ya el nativo digital. Elisa, Pablo, muchísimas gracias por esta conversación tan enriquecedora. Me quedaría un montón de tiempo hablando con vosotros y aprendiendo sobre esta materia, y sobre todo gracias a vosotros por estar ahí, por escucharnos y por seguirnos en redes sociales utilizando el hashtag Conversaciones LED. Os esperamos en próximas ediciones de Conversaciones en la Azotea de Lefebvre el Derecho.